Bueno, para poder empezar a tomar los procesos de gestión del tiempo del proyecto e ingresar definitivamente a nuestro software Microsoft Project, que va a ser el referente que utilizaremos en este caso para generar la ruta crítica del proyecto y empezar a entender cómo van a ser esas secuencias entre las actividades a desarrollar junto con los costos y los recursos, tenemos que entender por qué se retrasan los proyectos y por qué más del 80% de los proyectos sufren estos retrasos. Para esto tenemos que entender cómo funciona el tema de la gestión del tiempo. Para la gestión del tiempo necesitamos planificar el cronograma. ¿Y cómo planificamos el cronograma? Nosotros tenemos un acta de constitución o un caso de negocio, ¿cierto? Un caso de estudio, en este caso un caso de problemática educativa que queremos resolver y para lo cual desarrollaremos ciertas actividades que requieren una gestión para poderlos desarrollar, ¿cierto? Ya sea sí, portal web de educación, una plataforma de recursos educativos, un sistema de capacitaciones con evaluaciones en la nube, etc, etc, etc. ¿Qué tendremos en este documento que constituye el proyecto? Entonces, obviamente vamos a tener las actividades a realizar o digamos la descripción general de lo que es el proyecto. Vamos a tener digamos que los principales elementos que queremos conseguir, es decir, el resultado que queremos lograr en la comunidad, ¿cierto? Y vamos a tener, digamos que, unos tiempos estimados de cuánto puede llegar a durar el proyecto de acuerdo a lo que nos planteamos como definición del mismo, ¿cierto? Para esto vamos a reunirnos con nuestro equipo y vamos a empezar a plantear específicamente cuáles son los elementos a realizar, cómo los realizaremos y empezaremos a ver que nos brindarán precisión sobre esas estimaciones, empezaremos a obtener que necesitamos unas reservas para poder gestionar estos tiempos, es decir, en la vida real lo planificado versus lo ejecutado no siempre es lo mismo, entonces por eso se habla de reservas. Empezaremos a ver que a medida que vamos desarrollando las actividades que planteamos vamos a tener que tener actualizaciones y vamos a tener que plantear una tolerancia a esas modificaciones que se plantean a medida que se van desarrollando esas actualizaciones. De acuerdo a eso planteamos una metodología de seguimiento de esas actividades y deberíamos estimar o digamos que definir unos porcentajes de avances de acuerdo a las actividades que desarrollamos. Esa sería la forma adecuada en la cual nosotros empezamos a planificar el cronograma. Cuando tenemos claro esas actividades, bueno, más bien para poder tener claras esas actividades debemos, ese plan mejor, debemos definir las actividades del proyecto y, o del trabajo a realizar. ¿Y cómo definimos las actividades? Por medio de la descomposición, muy similar a como hicimos con la EDT, ¿cierto? Esa estructura de desglose de trabajo. Vamos a tomar parte de esos paquetes de trabajo y con parte de esos paquetes de trabajo vamos a definir las actividades y vamos a empezar a entender que eh, hay ciertas, digamos que, actividades que van a ser padres de otras. Y aparece una lista de los denominados hitos. ¿Qué son esos hitos? Son los entregables del proyecto. O sea, son esas actividades que tienen una duración de 0 en el calendario, en la cual ocurre algo importante. Entonces se plantea todo el desarrollo el evento de capacitación y el hito será el día del evento en el cual se desarrolla y se culmina una etapa, un periodo de ese proyecto. Entonces nosotros definimos, hacemos un listado y definimos qué son las actividades que debemos hacer. Para eso utilizamos precisamente la DT, entonces recordemos que nosotros teníamos los paquetes de trabajo y en los paquetes de trabajo nosotros estamos, dependiendo del nivel de detalle en el que digamos que logramos alcanzar o concebir las actividades a realizar porque nos dice pues efectivamente cuáles son los elementos a completar dentro del proyecto, ¿cierto? Una vez tenemos esta lista de actividades, lo que debemos desarrollar es la secuencia de las mismas. Entonces, a ver, ¿quién va primero? ¿Quién va después? El ejemplo clásico sería si hablamos, por ejemplo, del proceso de alistarnos en la mañana. Entonces, el primer proceso que debemos hacer es despertar. Entonces, despertamos, una vez despertamos, entonces nos levantamos de la cama. Al levantarnos de la cama, entonces depende de lo que hagamos primero, si vamos a alistar el desayuno o nos bañamos. Entonces, para que podamos levantarnos de la cama tenemos que haber despertado, ¿cierto? Entonces tenemos una actividad que va antes y que es predecesora, que es prerequisito para el desarrollo de la siguiente actividad, ¿cierto? Esa lista de actividades incluye entre las actividades los hitos
del trabajo a realizar. Y nos aparece el famoso diagrama denominado diagrama de precedencias, en el cual decidimos qué actividad debe ir antes que la otra para poder desarrollarlo de una forma lógica, ¿cierto? Del mismo modo, en estos diagramas de precedencias podemos determinar qué actividades pueden desarrollarse de forma simultánea, ¿cierto? Yo podría, en cierta forma, desayunar y al mismo tiempo leer la prensa, ¿cierto? Son actividades que pueden desarrollarse de forma simultánea, pero es difícil que yo pueda desayunar y lavarme los dientes al mismo tiempo, ¿cierto? Sería un poco complicado, pues aparte de que no sabría muy bien, ¿cierto? Entonces determinamos las dependencias y entendemos el diagrama de red, comprendiendo que hay unas actividades que no pueden tener, digamos que no tienen espera, que eso es lo que después llamaremos ruta crítica. Aparecen los tipos de relación de las actividades, entonces hay actividades con, digamos que relación fin-inicio, es decir, tengo que terminar de comer para poder lavarme los dientes. Si no he terminado de comer y me lavo los dientes, no puedo volver a comer, o sea, ya arruinaría la comida, en ese ejemplo, que pues obviamente en la vida real se puede hacer. Actividades inicio-inicio, puedo iniciar a desayunar y al mismo tiempo puedo iniciar a leer la prensa, ¿cierto? Justo al mismo tiempo. Bueno, aunque en este caso sería no pueden iniciarse sin iniciar la otra, entonces más bien sería como puedo empezar a desayunar la parte sólida y al mismo tiempo puedo empezar a desayunar el café. No necesariamente es un buen ejemplo, pero pues para que me entiendan que inician al mismo tiempo, ¿cierto? Fin, entonces las actividades pueden finalizar en pueden iniciar en diferente periodo, pero deben finalizar al tiempo. Entonces, supongamos que estoy en la ducha, ya que estoy con el ejemplo de levantarse en las mañanas, y yo puedo iniciar a enjabonarme primero o primero echarme el champú, después empezar a enjabonarme, pero al finalizar la ducha, ambas actividades, tanto la enjabonada como digamos que el lavado del champú, deben haber terminado para poder terminar justamente el baño, ¿cierto? Y la relación inicio-fin, entonces inicio la actividad A una vez ha terminado la B. Entonces, dependiendo lo que esté haciendo, tiene mucha relación con la fin-inicio, ¿cierto? Significa que yo debo iniciar la actividad justo al finalizar la otra actividad, pero no son necesariamente, digamos que predecesoras. Es otro tipo de relación muy similar a la inicial, pero no es exactamente igual. Entonces aquí están los ejemplos. No puedes finalizar hasta que la otra no comience. ¿Qué ocurre? Que aparece una estructura en la cual yo hablo de las actividades y aparece la tabla, digamos, tengo una nomenclatura para la actividad, tengo una descripción de la actividad y tengo un listado de las dependencias de las actividades, y con este elemento es que yo ya empiezo a plantear el famoso diagrama de red. Una vez tengo el diagrama de red, que en sí sería esta actividad, entonces la actividad inicio es la A, ¿cierto? Para poder hacer la B tengo que tener la A, entonces va a seguir de la A a la B. La C no depende de la B, sino que depende también de la A, entonces va a formarme otro camino. Y así sucesivamente yo armo el camino de actividades. Una vez tengo esta estructura, ¿qué debo hacer? Estimar cuánto van a durar esas actividades, y para eso hay algunas técnicas que tienen que ver con la forma como nosotros determinamos cuánto dura una actividad. Entonces yo puedo tomar una relación análoga, que es decir, por comparaciones, yo puedo decir, por ejemplo, si me demoré 5 minutos escribiendo una carta, pues escribiendo otra carta igual me demoraré otros 5 minutos, ¿cierto? Entonces eso es una estimación análoga. La paramétrica, que es cuando yo tomo datos históricos y de ahí puedo sacar información de cuánto puede durar. El PERT, que es un método en el cual yo tomo una duración pesimista, una duración media, una duración promedio y una duración optimista, y aplico una fórmula y obtengo la duración más probable de la actividad de acuerdo a unas desviaciones o una varianza de los datos. Es un modelo estadístico, ¿cierto? También. Y el análisis de reserva, que tiene que ver con cuánto debo guardar de acuerdo a los riesgos y de acuerdo a algunos elementos para asegurar la probabilidad de éxito de la actividad, ¿cierto? ¿Qué obtengo a la salida? La duración de las actividades, en el cual yo debo incorporarlas en el diagrama de red.
Digamos que antes de entrar a la creación del diagrama de Arlet y a entender estos parámetros en la herramienta, en el software, me gustaría plantear un proyecto de qué es lo que ocurre, por qué la mayoría de los proyectos se atrasan y por qué en la vida siempre tenemos este tipo de situaciones. Y lo mejor es poner un ejemplo de la vida real. Estamos en una institución educativa y a una persona le solicitan el reporte de los estudiantes que han perdido más de 3 áreas o 3 asignaturas luego de culminar el primer periodo académico. Llámese corte en una universidad o llámese, digamos, periodo o bimestre o trimestre en un colegio, puede ser, una institución educativa de media vocacional, ¿cierto? Es un establecimiento educativo y tiene 3 docentes encargados de este tipo de gestiones y se lo asigna a uno de los docentes, uno de estos 3 docentes. Este docente, cuando le piden esto en plena reunión, le dicen ¿cuánto se puede demorar en tenerme este informe? Y él dice, se lo tengo en 2 días. Él estima ese resultado, pero resulta que en la vida real él se tarda 2 semanas, él se tardó 2 semanas. Entonces, obviamente esto trajo problemas, obtuvo una sanción, se ganó, pues, digamos que inconvenientes, no tuvo los resultados esperados, un memorando, etc. Entonces trae consecuencias. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Entonces, cuando están en la reunión del informe ya presentado, luego de lo ocurrido, el director le pregunta al docente qué pasó. O sea, ¿por qué usted me dijo que lo tenía en 2 días y se demoró 2 semanas? Y empezaron a hacer el ejercicio de decirle, bueno, ¿usted cuántas horas al día trabaja? Pues, 9 horas aproximadamente, entre 8 y 9 horas. Si trabajamos semanas de 5 días, por eso ponemos 9 horas. ¿Cuántas horas de cátedra dicta normalmente usted al día? Entonces 4 horas. Aparte de eso, ¿tiene alguna otra actividad? Sí, pues a veces tengo reuniones, encuentros, comunicaciones como estas en las cuales usted me pidió la actividad, eso tarda normalmente 2 horas. Entonces estamos hablando de que realmente en el día tiene 6 horas ocupadas y le quedan 4 horas para, ¿qué? 3 horas, no mentira, 1 hora para reuniones, que pena, 1 hora para reuniones y le quedan 5 horas para... le quedan 4 horas para gestionar, 5 y 4, 9. Bueno, menos mal la matemática la tengo clarísima, ¿no? Le quedan 5 horas, le quedan 4 horas para desarrollar la tarea que obtuvimos. En medio de la reunión muestran lo que realmente tuvo que hacer. Entonces, cuando él trató de obtener el informe, se dio cuenta que tenía que analizar efectivamente qué información era la que necesitaba el director. Entonces, eso le tomó 2 horas. Tuvo que hacer un análisis del estado de la información existente, es decir, cuántos docentes tenían ya la información de los estudiantes que habían perdido este número de asignaturas o de áreas, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? Pues como no tenía toda la información completa, debe hacer un análisis de si esa información que tiene le sirve con respecto a la información requerida. Ese cruce de actividades, ese cruce de información le tomó 3 horas. Cuando se da cuenta que no tiene toda la información, tiene que ir a buscar a cada uno de los docentes encargados, hacer correos electrónicos y buscar la información, lo que le tomó 8 horas, ¿cierto? Una vez digamos que reúne a los docentes y les pide la información, recopilar la información que le envían ellos y reunirla en un solo lugar le toma 3 horas, ¿cierto? Cuando ya tiene, digamos que la información de cuántos estudiantes han perdido, no puede llegar únicamente con eso al informe, entonces quiere saber qué se ha hecho para poder presentar resultados y gestión sobre los resultados obtenidos de los estudiantes, eso le tomó 6 horas. Después quiere saber qué han hecho con los padres o con los mismos estudiantes para comunicarle el estado de su proceso académico, ¿cierto? Y eso le tomó 2 horas. El desarrollo preliminar del informe, luego de tener toda esta información, le toma 6 horas. Compartir esa información con los docentes nuevamente para asegurarse de que no le faltó nada le tomó 1 hora. Ajustar la información de acuerdo a los comentarios de los docentes le tomó 3 horas y presentar el informe y las estrategias dentro de la reunión le tomó otras 3 horas. Entre la reunión y los otros temas y la presentación le tomó 3 horas. Todo esto le lleva a un total de 41 horas. Entonces cuando miraron en la reunión le dijo, pero si son 41 horas, ¿por qué usted me dijo que eran 2? Y aparte, usted me dijo que eran 41 horas y eso equivale a 1 semana. ¿Por qué 2 semanas? Entonces acá es donde miramos, si usamos la calculadora y nos damos cuenta que
este docente, a ver, este docente trabaja 9 horas, ¿cierto? Al día, pero de las 9 horas tiene 4 horas de cátedra y 1 hora de reuniones y demás, lo que significa que tiene 4 horas realmente al día, ¿cierto? Si decimos que el proyecto dura, ¿qué? Si decimos que el proyecto dura 41 horas, ¿cierto? Y lo dividimos entre 4 horas al día que puede trabajar, se tarda 10 días. 10 días que en semanas de 5, que en semanas hábiles, digámoslo así, son de 5 días, estamos hablando exactamente de 2 semanas. Y eso fue exactamente el tiempo que se tardó. Y entonces el director le dice, pero ¿por qué si usted sabía esto, por qué no me dijo esto antes? Y el docente dijo, no, es que cuando yo hice los cálculos yo simplemente pensé que iba a tener que recopilar la información y desarrollar el informe. Entonces yo pensé en una cantidad de horas que me equivalía efectivamente a 2 días. O sea, 6 horas y 6 horas, en más o menos son 2 días. Si hacemos cuentas que tiene aproximadamente una sesión de 4 horas al día, pues calculando mal le daba 2 días. Cuando vio toda esta información se dio cuenta que no era así. Entonces nos damos cuenta que la mayoría de veces en el caso de la vida real, por el afán, por no sentarse 5 minutos a decirle, espere un momento, ya le digo cuánto me voy a demorar, y hacer una tabla de estas, un desglose de actividades, tenemos retrasos que pueden ser pues hasta penalizables según el tipo de actividad que estemos desarrollando. Entonces planteamos hacer unos programas y nos damos cuenta que no podemos cumplirlos porque nunca estimamos la duración de las actividades. Y estimar la duración de las actividades depende de la descomposición del mismo, ¿cierto? Porque entre más grande sea la actividad a desarrollar, más difícil va a ser determinar cuánto dura, ¿cierto? Es como cuando hablamos de trayectos en distancias largas, ¿no? Es más difícil determinar cuánto me voy a demorar con exactitud de aquí a Girardot, de aquí sí, de aquí a Girardot, de aquí a Melgar, de aquí al centro de Bogotá, que decir cuánto me voy a demorar de aquí a la puerta de mi casa caminando, ¿cierto? Es mucho más sencillo. Entonces, entre más pequeños yo haga los grupos de los trabajos, los procesos, pues más fácil va a ser para mí estimar los tiempos. Y cuando me tomo el tiempo de desarrollar este tipo de actividades, me doy cuenta que soy mucho más eficiente. Sí, pero es que no siempre hay tiempo de hacer esto. Claro, entonces las instituciones no se toman el tiempo de tomarse 10, 15 minutos para desarrollar este tipo de desglose, este tipo de tablas, y lo que tenemos al final es un atraso mayor, porque a la final, en vez de tomarse 15 minutos, le tomó exactamente 8 días más terminar la actividad que tenía que hacer. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de la importancia de comprender cómo estimar la duración de las actividades y cómo secuenciar qué actividades tenemos que realizar primero y cuáles van después. Claro, espero que esto les ayude un poco con el entendimiento de la gestión del tiempo.